Shalom Alejem, la paz del Señor sea sobre todos ustedes, amigos, hermanos del Señor. Una vez más, ¿cierto? En este programa hemos llegado acá con el hermano Jonathan, el hermano Claudio, para compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Ya? Como es costumbre, vamos a hacer una oración, un ruego a Dios para que nos guíe en este trabajo. Bendiga a nuestro hermano Jonathan. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, a través de su Hijo, Yahshua de Nazaret, damos las gracias por esta usted abra los oídos, la mente, Dios mío, Señor, y obre a favor de aquellos que tienen hambre de la verdad, la cual es su palabra, la cual usted ha dejado, Dios mío, Señor, como guía para nuestras vidas, Dios eterno. Yo le pido esas bendiciones. Él nos pueda unificar en este momento para poder estar clamando, ¿cierto? Ustedes en sus hogares, los hermanos que están viendo. Ya, usted sabe que somos una iglesia que tratamos de traer temas que no se tratan continuamente, ¿cierto? En las congregaciones. No son temas comunes, ya son temas complejos, pero fíjense que la mente también, a través del poder del Señor, se va desarrollando para poder entender y comprender ciertas cosas que son de nuestra utilidad como hijos del Señor, ya para nuestro beneficio están todas estas cosas, ya. Así que a lo mejor lo van a encontrar un poco extraño. Vamos a hablar de lo que es el censo, ya, del censo, que es en hebreo vendría siendo elevar o levantar la cabeza. Ya, esto es el censo. Entonces, vamos a hablar de esto. Obviamente el censo no tiene nada que ver con lo que es cierto en Chile o en los países se llama censo, que es un tema, bueno, tienen en común que hay que contar, pero no es el censo bíblico, ni están asociadas, ¿cierto?, estas cosas que vamos a ver hoy día con la ayuda del Señor. La idea de estudiar un poquito este censo es encontrarnos con el centro o el mensaje principal, que vendría siendo un censo muy especial. ¿Ya? Un censo muy especial que ocurre dentro de los textos sagrados y que está asociado, ¿cierto?, a nuestro Mesías, a Jesús de Nazaret. Entiéndase siempre que todos los textos bíblicos llegan a Él. Todo llega a Él. Todo precepto, mandamiento, estatuto, ley y ordenanza, todo llega a Él, a Jesús de Nazaret, a Yahshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, ¿cierto?, que nos da todos estos textos para poder crecer, avanzar, ¿cierto? Así que nuestro Dios nos ayude. Vamos a comenzar entonces con el texto madre, que sería en el libro del Éxodo, donde aparece, ¿cierto?, esta palabra, este mandamiento. En el libro del Éxodo, en el capítulo 30, en el verso 11, tenemos la siguiente lectura: en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, plaga, dice otra Biblia, cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarán de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo harás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ya, ese es el texto que acabamos de leer, y ahora vamos a tratar de glosar un poco y llegar a la idea final.
Ciclo aparece aquí, ¿cierto? La palabra ciclo. Y en hebreo ya estaríamos hablando de shekel. Shekel. ¿Ya? El medio shekel. Ya, bueno, aquí es interesante porque este texto que nos hace, ¿cierto? Analizar el por qué razón el texto mismo da permiso, ¿cierto? El Señor da permiso para que se realice un censo, una cuenta. Ahora, este censo, si lo analizamos, ¿cierto? Ya lo leímos, y analizando nos damos cuenta que solamente iban a ser contados los hombres, ¿ya? Pero no cualquier hombre tampoco, no un niño, sino que de los 20 años hacia arriba, ¿ya? Por tradición, desde 20 a 60 años. Que eran las personas en realidad que en este caso iban a prepararse para la guerra como soldados. Así que de 20 años hacia arriba, ellos debían ser contados. Pero al ser contados tenían que entregar medio ciclo o medio shekel, ¿cierto? Que es el ciclo, el shekel del santuario. Que quiere decir, ¿por qué lo dice esto? Porque quiere decir que en el santuario esto era una medida de peso. En este caso era plata, que tenía un peso que bordeaba entre los 13 a 16 gramos. El medio shekel, ¿ya? El medio shekel bordeaba más o menos ese peso en plata, ¿ya? Y eso tenía que ofrecerse. Pero, ¿qué era entonces este medio shekel? Era para espiar, ¿ya? Para rescatar, que también por las almas de estas personas que eran contadas. Mire qué interesante, ¿ya? Es interesante porque hay muy poca información a través de internet, y la que hay es dudosa. O sea, nadie dice a ciencia cierta, los textos sagrados indican esto e indican esto otro concerniente a la cuenta, sino que simplemente hay conjeturas. Entre ellas, una se habla de eruditos judíos que hablan de que era por el rescate o la expiación de que estos soldados, por decirlo así, iban a cometer homicidio, ya no asesinato, porque en realidad iban a defender su tierra, iban a echar fuera al extranjero, y aunque esto sí era la voluntad del Señor y Él lo ordenó, que tenían que ellos eliminar, destruir, ¿cierto?, todos aquellos pueblos de Canaán, aún así esta persona que hace el comentario dice que iba a haber derramamiento de sangre, y esto obviamente era como un tipo de falta. Por tanto, ellos anticipaban este rescate con la entrega del medio shekel que hacía, ¿cierto?, digamos, la expiación. Esa es una de las versiones. Hay otra versión que en este momento no la recuerdo, me acordaré seguramente dentro del mensaje. Pero hay otra versión, que es una versión que hemos estado viendo junto con los hermanos, y es la versión o es la razón que ya el ser contados era una prohibición, ¿ya? Y en eso queremos recalcar esto, ¿ya? El ser contados, el ser pasados a una cuenta, estaba prohibido en la Escritura. Pero ¿en qué parte está prohibido? Miren, nos vamos a ir al Génesis, a ver si lo tengo anotado por aquí, porque la verdad que busqué hartas cosas y apareciera que no la tengo. En el libro de Génesis, cuando Dios habla a Abraham, así lo pueden buscar, mientras yo no sé en qué parte lo dejé. En Génesis 22, 17, Claudio, para que lo lea. Mientras, y tú lees Oseas 1.10. Oseas 1.10. Jonathan. Ya, entonces vamos a leer, el hermano Claudio va a leer algo que es bien interesante, donde Dios habla, ¿cierto? Habla de la bendición de almas, de personas que iban a ser en Abraham y en la familia de Abraham. En este caso sería, estaba involucrado Abraham, estaba involucrado Sara, y estaba involucrado Isaac o Isaac, como lo conocemos nosotros.
Ya, esta familia, dentro de esta familia, ¿cierto? Nacía, bueno, sobre todo Abraham, obviamente, nacía esta promesa que de ellos habría una inmensidad o una cantidad incontable. ¿Ya? Así que lo encontraste. Sí. Ya, léelo. Amén. Daremos lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Sí, no? ¿Sí? Amén. Ya. Vuélveme a repetir el primero que leíste. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Ya. Ahí ustedes saben que esas palabras son una inmensidad, pues estamos hablando de algo que simplemente no se puede contar. Vamos a Osea, miren lo que dice Osea. Amén. En eso sería el capítulo 1, verso 10. Sí, amén. Ya. Con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Amén. 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 Ya, aquí tenemos otro texto, ¿cierto? Que ahora es el profeta. El profeta está diciendo que no se puede contar. ¿Ya? Que no se puede medir, que no se puede, ¿cierto?, pesar. Y aquí viene ya algo interesante y empezamos a juntar, ¿cierto?, esta interpretación interesante que estamos diciendo hoy, de que el censo estaba prohibido. ¿Por qué? Porque si Dios viene diciendo que no se puede contar, entonces, ¿cómo yo la cuento? No sé si me explico. ¿Ah? ¿Cómo va a contar algo que Dios mismo dice que serán incontables? ¿Cómo yo le pongo número? ¿Cómo Él da el ejemplo, cierto? Como Dios sabe, mire, esto es tan interesante porque uno dice, las estrellas del cielo hasta el día de hoy no las pueden contar. ¿Por qué no las pueden contar? Por varias razones. Una, que no existe la tecnología para hacerlo, porque las distancias estratosféricas, ¿cierto? Nos impiden en el infinito poder contar con toda la tecnología que tienen, pero aunque tuvieran la tecnología, las estrellas aparecen y desaparecen. ¿Me entienden? O sea, siempre van a ser incontables. ¿Ya? La arena del mar, no sé quién va a tener esa paciencia y cuántos miles de millones de años para poder contar cada arena que se encuentra en el mar. Y nosotros que tenemos un tremendo mar, entendemos aún más fácilmente lo que podría significar. Ya, porque nadie, aunque tome un puñadito así, ¿cierto?, se va a dar el tiempo de poder contar todo esos granitos. ¿Ya? El Señor está diciendo aquí que no se pueden contar. ¿Ya? Y es la razón en que Él le dice, cuando hagas el censo, que tiene que ser permitido por Dios, avalado por Dios, con la venia de Dios, ¿cierto? En este caso, solamente el que cuenten deben ser, y Dios nos dice a todas las personas, dice, deben contarse los hombres de 20 años hacia arriba, pero cada personaje que es contado tiene que venir con su medio shekel. Y ese medio shekel, que es una cantidad de plata de 6 gramos, 13 a 16 gramos de plata, ya son los que van a ser de expiación. Pero de perdón, ¿por qué? Por estar faltando al precepto de que serán incontables. Qué raro, ¿cierto? Yo encuentro muy interesante este mensaje. Ya llevamos 2 días o 3 días dando vuelta con esto. Pero es bonito ver el texto de esta forma. ¿Ya? Un buen pastor de nuestra iglesia va y dice... dijo en una ocasión, una oportunidad, un pastor de nuestra congregación, dijo, el Señor da tiempo para todo. De hecho lo dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para gozar. Todo tiene su tiempo. Y cuando viene el hermano a la congregación y dice, sabe que en realidad no tuve tiempo para venir a la iglesia, no tuve tiempo para hacer todas las cosas del Señor, no tuve tiempo, no tengo tiempo para buscar a Dios. Hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque el texto dice que Él nos da tiempo para todo. ¿Me entienden?
O sea, en ese ejemplo nosotros vemos que hay cosas que nosotros no podemos inventar y cualquiera de nosotros, ¿cierto?, podemos aceptar, pero delante de Dios es delicado. ¿Por qué? Porque Él da tiempo para todo. Acá Él dice que serán incontables, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Son incontables. ¿Ah? Es tanto que de una familia el Señor dice que de ahí, de esta familia, que la familia de Abraham mismo, de sus lomos, ¿cierto?, que vendría Isaac a través de Sara, ¿cierto?, ellos iban a ser incontables, ¿ya? Incontables como las estrellas del cielo, como la arena del mar. O sea, no se pueden contar. Ya Dios está diciendo que son incontables. La palabra, el término ya incontable no se puede contar. Inmediatamente pasa a ser un precepto. No sé si el judaísmo lo tiene como precepto, pero ya hay un precepto que dice que no se pueden contar. De hecho, es tan así esto que en el judaísmo actual este tema está conversado obviamente en ellos, en los comentarios, y ellos en las cuentas que hacen generalmente no dicen 1, 2, 3, 4 o 5 o 6, no, ellos cuentan al final y dicen aquí hay 500 o 400, más o menos, o sea, porque les pesa este asunto de contar. Les pesa el contar a las personas porque en sí está prohibido, porque deben ser incontables. Entonces ellos están pidiéndole un perdón a Dios, porque si yo digo, que dice el texto, que habían 500, 1000 y tantos, 600, 1000 y tantos, más adelante lo dice, cuando hicieron el censo, ¿ya? Pero ellos ya estaban pidiendo perdón o expiando por haber sido contados, por ser parte de no cumplir este precepto de ser contado, ¿ya? Ahora, inmediatamente nos hace otra pregunta. ¿Qué es? ¿Y qué es el celo que tiene Dios con esta descendencia de Abraham? ¿Qué es? ¿Cuál es el celo? ¿Cuál es el celo? Es más, el Señor le dice, no solo hablaba de Israel, el texto es claro, nadie lo puede discutir, dice, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, Abraham. ¿Ya? Es lo mismo que leíste tú en Osea. ¿Ya? Todas las naciones de la tierra, o sea, se amplía no solo a la casa de Israel, no solo a la descendencia de Abraham por la carne o por sangre, ¿cierto? O por genealogía, sino que después el mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, habla y dice que en Abraham, allí estaba, ¿cierto?, la bendición que alcanzó hasta los gentiles por la fe, por la fidelidad. En él. Que después mismo, ¿cierto?, los apóstoles hablan de que esa descendencia ni siquiera era Isaac, dice, y la descendencia era Jesús. Por eso que se habla como de uno. Ya, entonces es Jesús el que realmente hace esta explosión demográfica, ¿cierto? Y hace que todo este texto sagrado de que sean incontables como la estrella del cielo y como el del mar, en Jesús de Nazaret, esto sea realmente incontable. Y guarden eso lo que le acabo de decir, porque al final vamos a entender el porqué. ¿Ya? Ahora vamos a buscar cuál era el problema de censar. ¿Ya? Y vamos a ver uno de los casos más complicados. Tú tienes Segunda Samuel. Número. Yo tengo la de Samuel, Segunda Samuel. Ya no, pero el número no, porque en realidad el Éxodo 30 es suficiente. Tú tienes Crónica. Sí. Ya. Tú lees Crónica y el hermano Jonathan va a leer Segunda Samuel. No, pero tú vas a leer otra cosa. No. Lee tú entonces, Segunda Samuel 24, que nos habla cuando David censa al pueblo. Segunda Samuel, versículo 24. Dice capítulo 24, ¿cierto? Sí. Amén. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor, el rey, más, porque se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció
sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Arob, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Osdi, y de allí a Danjal y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dijo el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se le hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel: ¿qué destruirá al pueblo? Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venía hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey, su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de que edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tomé y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Ya. Bueno, si ustedes siguieron la lectura, se encontrarán de que David hace un censo, y que el general sabía que ese censo no estaba permitido por Dios, no tenía la venia. Recuerden que para poder ser un censo
aceptado por el Señor, tenía que ser voluntad de Él, tenía que haber una razón, había que preguntar, había que pedirle a Dios el permiso, ¿ya? Y resulta que efectivamente Él no recibe este permiso, el general lo sabe y le dice, ¿para qué? Le dice, ¿cierto? ¿Para qué hace esto? Si el Señor multiplique, ¿cierto? Al pueblo, pero no haga esto. Y él va, dice que prevaleció su autoridad como rey, ¿ya? Sabiendo, ¿cierto?, que las cosas no estaban bien, se hace. Y aquí aparece obviamente que primero no tiene el permiso de Dios, por lo tanto, si no tiene el permiso de Dios, no puede pedir también el medio shekel, que era la reconciliación, la expiación. ¿Por quién? La expiación entre el Eterno y el pueblo que era censado. Entonces, como no hace esto, entonces el Señor indignado, y eso es lo que yo quiero tratar de transmitirle, recuerden que el Eterno es el mismo hoy y por los siglos de los siglos, y esa es una de las bases que tenemos nosotros como congregación para poder defender los mandamientos y defender, ¿cierto?, toda su ley. Para bien, para algunos, para mal, para otros, esto es así, esto siempre va a ser así. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que viene este juicio a través del profeta, y el profeta le dice tres cosas, y él elige huir delante de la presencia del Señor, o que el Señor haga juicio sobre él y no los hombres. 70.000 personas mueren, 70.000 hombres, 70.000 personas, ¿ya? Ahora, hay algo interesante aquí, que bueno, los que han estudiado saben que después David compra esto a Arauna, y este fue el lugar donde se construyó el templo después. Ahí se hizo el sacrificio, ¿ya? Pero hay algo interesante que dice, el 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, vamos llegando a Jerusalén, el ángel está llegando a la capital, ¿cierto? Dice, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y aquí vienen varias cositas que nos conectan y nos van a conectar directamente con el censo especial que yo les digo que ocurre aquí en este tiempo, en el tiempo futuro, ¿ya? Dice, voy a leer esta parte que es bien, bien bonita, o bien apasionada, bien especial. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, David no sabía nada, al parecer, aquí de lo que Dios había hablado. David lo único que hace es que ve el ángel, dice, vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, dice. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Ya. Y ahí, ¿cierto? Vemos ahora el corazón de David arrepentido, se humilla, él sabe lo que significa la ira de Dios, él ya se porta como un hombre, ¿cierto? Y él va y enfrenta su falta y su pecado, y él dice, yo soy el pastor de aquí. ¿Ya? Mire que no le suena igual a nuestro Señor. Si bien David fue el que faltó aquí, Yahshua, Jesús de Nazaret, no faltó en nada a nuestro Señor, pero aún así Él pone su vida, ¿cierto?, hacia nosotros. Esto es interesante. Pero ¿qué pasó? Era para tanto. O sea, yo cuando lo leí ayer en la iglesia, este texto, yo creo que varios hermanos y hermanas de la congregación pudieron haber pensado y decir, pero era solamente por contar la gente. Se enojó de tal forma de matar 70.000 hombres. Era tanto el mal. Y aquí está lo interesante. ¿Ve? Ahora vamos a buscar en un texto por qué Dios cela tanto este mandamiento y por qué Dios dice que no se debe contar, excepto que tenga de la venia de Él y excepto que se haga la expiación a través del medio shekel. ¿Ya? Y esto lo va a leer el hermano Claudio, que una de las razones que vemos nosotros aquí en el texto, que por qué el Señor celaba tanto a su pueblo. Y esto estaría el Éxodo 19, 5, 6. En el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora pues diréis
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Amén. ¿Qué le parece a usted? Mi especial tesoro, que es la palabra segulá en hebreo. Mi especial tesoro, que se habla, que se dice, ¿cierto? Que es el tesoro de un rey. Un tesoro que uno cubre, cuida y protege. ¿Ya? Y él llama que este tesoro es reyes y sacerdotes. Una nación santa. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento también. ¿Ya? Para que ustedes, cada uno de nosotros estemos ampliando que estas bendiciones son de aquí, pasan para allá, ¿a través de quién? Del Hijo del Dios viviente. Pero ¿por qué entonces el Señor se enoja tanto con David y hace este juicio? Es por esto. Porque el censo es un Kadosh Mikra. ¿Qué significa eso? Es un ensayo santo, es algo que no tiene que ser contaminado. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? Moisés, ¿cierto? Va y el Señor dice, habla a la peña. ¿Y qué hace Moisés? La golpea otra vez. Cuando la orden era clara, háblale. No es lo mismo hablar que golpear. Entonces al hacer esto, Moisés quedó, ¿cierto? El Señor se enoja con él y le dice, tú no vas a entrar o no vas a la tierra prometida, que seguramente se refería a cruzar el Jordán. Ya no entra. Y aunque Moisés pide, no. ¿Ya? Y es el causal porque el ensayo santo que tenía un significado, ellos debían haberlo honrado y no se hizo. En este caso, David es el que olvida este tema. David no tiene la venida de Dios. David no pide el medio shekel. Y esto trabajó mortandad al pueblo. Pero a la vez, que esto es lo interesante, está haciéndose la herida, pero ya se acaba de comprar el lugar para el Beit HaMikdash, ¿cierto? La casa de santidad. Una por otra. El Señor se detiene, dice que cuando Él ve a Jerusalén, Dios el Eterno, ve a Jerusalén, se detiene su mano, le dice al ángel, basta. Ni siquiera fue por la intervención de David. Y esto es lo interesante. ¿Qué vio entonces el Señor? ¿Vio a David? ¿O por el conocimiento del futuro, de todo lo que es y lo que será? Lo que ve el Dios eterno es a su Hijo. Y ahí me inclino yo. Él ve a Yahshua de Nazaret en Jerusalén, en un lugar llamado el Gólgota, Golgolet. En ese lugar él ve, ¿cierto?, en el futuro que su Hijo va a morir y a entregar su vida en expiación. ¿Se fijan? O sea, no se dio el medio shekel, pero ahí estaba Yahshua de Nazaret. Se detuvo antes que David hablara. Así que la honra corresponde a quien corresponde. A nuestro Mesías primeramente, y luego también a David, que él reconoce que él es el pastor de las ovejas y que él debe pagar, ¿cierto? Porque él falló y él puso su cabeza ahí y también puso la cabeza de su familia, de su casa, de la casa de Judá. ¿Ya? Interesante. Acabamos de leer, ¿cierto?, que el Señor considera a su pueblo un especial tesoro, una nación santa. No quiere que se cuente. Quiere que todo esto sea incontable. Quiere de alguna forma que el pueblo participe de algo que solo Dios tiene, que es el infinito. Una cuestión, claro, da para seguir a lo mejor pensando y analizando, pero en realidad el único que aquí que es inmensurable, que todo lo puede, que todo lo tiene al alcance de su mano y que no tiene fin ni principio de nada, es Dios. Amén. ¿Ya? Y él aquí dice que a nosotros nos ama, nos eligió como a toda su descendencia, a los hijos de Abraham, a los que están conectados con Abraham, ¿cierto? Conectados con Abraham, con su simiente, que vendría siendo Abraham el primero, pero la simiente es la que importa aquí. Y la simiente es el Mashiach, es el ungido, es el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Entonces quiere que todo esto sea incontables como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Así que es el tesoro. Dios ve a todas estas personas como un tesoro, no quiere que lo cuenten, no quiere que lo hagan de esta forma
desordenada, sin espiar y sin la venia de Dios, sin lo que Él diga, está bien, yo acepto que se haga esta cuenta. Oiga, pero mire, en los trabajos, ¿cierto? Cuando el trabajador da 10, 20 años a su vida, ¿cierto? Esforzándose todo, y de repente al jefe tuvo un problemita y el jefe dijo, ya, te vas. ¿Qué dice el trabajador? Soy un número más. Soy un número más. No se puede decir esto entre nosotros. No se puede decir esto en la iglesia. Ninguno de ustedes puede ser un número más. Dios libre al pastor, Dios libre a los líderes de la iglesia, ¿cierto? A los que dirigen, a los jueces, a los ancianos. Dios es libre de poder decir, ¿cierto?, que somos un número más. ¿Ya? Porque escrito está en su palabra, somos la segulá, su especial tesoro. Un pueblo santo, un real sacerdocio. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y un ejemplo bien puntual, ¿eh? Que es el ejemplo de Ezequías. ¿Tú lo tienes ese? Ezequías, el rey, es muy conocido dentro de nuestra lectura. ¿Por qué razón? Porque Ezequías es cuando él va a morir, se coloca frente al muro, hace su oración, dice yo he guardado tus preceptos y todo lo demás, y luego dice que Isaías, que le había dicho que iba a morir, ciertamente morirás. Viene 2 veces, le dice morir ahí. Y Isaías vuelve, o sea, Dios le dice vuelve y dile que le quedan 15 años más. ¿Ya? Pero después de esto hay un error. Y un error que aparece en el escrito. Tú lo tienes, no sé si leímos Isaías 39, porque tú ahí tienes la respuesta. Pero primero es que leer Isaías 39. Lee Isaías 39 y tú pues lees el mismo texto del 32. ¿Ya? En Isaías 39, va a leer el hermano Claudio, Isaías, ¿cierto?, escribe ahí lo que ocurre en este acontecimiento. Pero queda la duda, caso este acto de Ezequías fue un acto, como diciendo, este fue un ejemplo de lo que va a ocurrir. No queda muy claro ahí si fue un error o no de Ezequías, o fue que era un plan divino para demostrar lo que ocurriría en el futuro. Pero hay otro texto que sí lo explica. Pero vamos a leer primero porque este es más amplio. En el 39 de Isaías, léelo no. Versículo 1. Sí, Léelo ahí, no sé. 31, 39 del 1. Ya no. Amén. El libro de Isaías, capítulo 39, versículo 1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüento preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Amén. Amén. Ya búscate el otro mientras tanto. Yo voy a tratar de explicar esto así de forma rápida. Tenemos el rey, por alguna razón vienen la gente de Babilonia, ¿cierto?, los enviados, y él, por una razón muy extraña, que ahora el texto que habla el hermano Claudio va a demostrar el corazón de Ezequías, ¿ya? Ahí aparece la razón de por qué él hace lo que hace, y él abre, ¿cierto?, las puertas de los tesoros y les muestra los tesoros estos, como diciendo: mire, este es mi poder, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy. ¿Por qué Dios se enoja? Porque el tesoro no se muestra. El tesoro se guarda, se protege.
Esto es tan simple de entender como cuando uno tiene los hijos, ¿cierto? Trata de cuidarlos, de protegerlos. A su esposa trata de cuidarlo, protegerlo. Yo he escuchado de hombres que visten a su mujer para que todos los hombres la miren. ¿Ah? Y arréglate y esto y esto otro. Y uno dice, ese hombre para mí no está enamorado. Extraño lo que hace. Porque lo que hace un hombre, ¿cierto? Enamorado, un hombre, ¿cierto? Que respeta a su mujer, lo que hace es protegerla. Lo que hace es no mostrarla, lo que hace es mantenerla siempre, ¿cierto? Protegida de una u otra forma, ¿cierto? De lo que le rodea. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Vemos que él hace todo lo contrario. ¿Y por qué hace? Y muestra el tesoro. Dios está explicando que nosotros somos su tesoro. Y esto es el Kadosh Mikra que el rey debía entender. Él también tenía que cuidar de los tesoros. También tenía que proteger eso que él tenía. ¿Ya? Porque él era símbolo, ¿cierto?, de Dios en el sentido de ser el rey. ¿Ya? Y no lo hizo. Y es esta la razón que viene ese juicio. Porque al parecer el juicio no dice que Ezequías es culpable. Pero lo que va a leer el hermano Claudio, que está en Segunda de Crónicas, 32. En el 32, 25 al 31, ahí aparece más claramente que el enojo es por haber mostrado el tesoro. Porque ¿qué hacía ellos? Mentalmente, por último, aunque sea, pesaban lo que había ahí. Pesaban y valoraban, y lo que Dios no quiere, que ni pesen el tesoro, ni que lo valoren. ¿Por qué? Porque es algo que Dios cuida con la intimidad del valor, del aprecio que le tiene, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? A esto. Léanos acá. Amén. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, del versículo 24, dice así, te daré con la lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte, y oró a Jehová, que él le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón, y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Amén. Amén. Ahí dice, no vino, ¿cierto? En sus días no vino ese juicio. Claro, es lo mismo que nosotros acabamos de leer de Isaías. Así que la razón fue que se enalteció su corazón y quiso mostrar a los enviados de Babilonia, ¿cierto? Demostrar el poder que él tenía, el peso que él tenía. Como rey nunca debió haberlo hecho, y eso le costó un castigo grande, porque fue la destrucción, ¿cierto?, de Jerusalén, ¿cierto?, y la toma de estos jóvenes, ¿cierto?, y que fueron ellos eunucos, fueron castrados, ¿cierto?, y cuando fueron llevados a Babilonia. Es lamentable, pero esto es lo que ocurrió. Entonces, el concepto de tesoro, el concepto de seguridad, el concepto es que el rey tenía que ser él un ejemplo en esto. Como Dios también, ¿cierto?, pedía que no se contara a su gente, que no se diera el peso, que no los miraran, que no los observaran, que no mostrara su desnudez, que no... Con todos mandamientos el Señor los protegía, los cubría con cada precepto para que fueran ellos un tesoro, un tesoro especial. ¿Ah? Y el Señor llama a este tesoro reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido. Es interesante. Así que todo una cosa lleva a la otra. El censo estaba prohibido por eso. El tesoro, ¿cierto?, estaba prohibido porque era un tesoro. Y este rey, aunque uno dice, pero estos son tesoros terrenales. Sí, pero todos esos tesoros terrenales venían, ¿cierto?, de contribuciones del pueblo, de un pueblo santo. Allí estaba su fuerza, allí estaba su corazón, allí estaban sus intenciones buenas hacia Dios y hacia, ¿cierto?, su rey. O sea, todo esto, ¿cierto?, el Señor lo veía, lo sumaba, porque eso era un Kadosh Mikra, un ensayo santo de lo que el Señor sentía también por su pueblo. Así que bien interesante. Ya pues, después de haber explicado todo esto, nos vamos a ir a ese censo especial que yo les digo, me queda poco tiempo, ¿eh? Vamos a irlo rapidito.
Y esto lo vamos a encontrar, y está asociado a la Pascua que viene, obviamente, porque ya estamos, ¿cierto?, pronto a celebrar el año nuevo, el comienzo de año, en el mes de Aviv, ¿cierto? Así que lo vamos a ver en el capítulo 12 del Éxodo. En el capítulo 12 del Éxodo, aquí aparece en el capítulo 12, aquí aparece algo que uno no lo ve y que a lo mejor si lo ha leído, sobre todo la gente apostólica, hermanos que nos estuvieran escuchando, yo creo que lo leen todos los años, si esto es una lectura obligatoria. Y ya todos los años, en el tiempo de la Cena del Señor, de la Pascua, de la serpanciladura durante 7 días y todos los preceptos que nosotros sabemos que trae la Pascua, se lee. Aquí comienza el comienzo de año, ¿cierto? Pero vamos a leer del verso 1 al tiro, porque aprovechamos de recordar sobre el tema del comienzo de año, la luna nueva del mes de Aviv. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año, para vosotros su especial tesoro. ¿Ya? Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis, y aquí viene el censo, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, vas a contar la cantidad de gente que pueden estar, ¿cierto?, para poder comer este cordero. ¿Ya? Y aquí viene algo bien interesante, porque este es un mandamiento que nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos indirectamente. Por ejemplo, si yo digo, bueno, en mi congregación hay 20 personas, y esas 20 personas tendremos con un litro de vino, ¿cierto?, para la ceremonia. Si es así, uno mantiene ese litro. Pero si tuviera 200, a lo mejor ya un litro no me sirve. Tendrían que ser 3, 4, 5, 6, 7 litros, no sé. Y hay que tener eso. O sea, hay que hacer la cuenta para tener lo mismo que pasa con el pan, ¿cierto?, que es un pan sin levadura, que está dedicado, ¿cierto?, para la ceremonia. Es exactamente lo mismo. El pan se trae y el pan debe ser capaz, ¿cierto?, para entregar a la cantidad de hermanos que tengamos. Así que eso es un censo, es una cuenta, ¿ya? Es una cuenta que se debe hacer, que es obligatoria. ¿Cuándo se tenía que hacer esta cuenta? En la víspera de Pesaj. Entonces, nosotros hicimos, ¿y esta cuenta Jesús de Nazaret la hizo? ¿Esta cuenta se hizo? Fíjense que en el lugar donde el Señor entrega su vida, donde es crucificado, es llamado el Gólgota. Ya lo puede buscar, Claudio. Esto sería, te lo di al principio. Bueno, en cualquier evangelio en realidad te aparece. Ahora veámoslo en Mateo. Yo lo voy en la búsqueda. A ver, dice 27:32. Ya, el 82-33. Claro, yo el nombre del Señor dice Mateo 27, el 32-33 dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, ya, aquí está el texto. Búscalo en Lucas tú, mientras tanto. 23, 26, 49, el 23 de Lucas, 26, 49. El lugar se llamaba Gólgota, y se llamaba Gólgota, que significa cabeza o cráneo, ¿ya? Y era por la forma redonda que tenía ese lugar. Y saben que hay algo bien interesante ahí. Hay un comentarista que dice que en ese lugar se hacía un cuello de botella porque era una de las entradas a Jerusalén. Yo sé que hoy día, ¿cierto?, el tema del Gólgota está dividido, porque en el Santo Sepulcro en Jerusalén es llamado el lugar del Gólgota, y hay una discusión con otros arqueólogos
¿cierto? Que dicen que no, que esto está ubicado acá, y muestran incluso un lugar parecido a una piedra redonda, ¿ya? Ese era el lugar de la crucifixión, no solo de Jesús, sino que de el castigo romano a varios, ¿cierto? A varios personajes. Pero también dice que se hacía un tipo cuello de botella ahí, y los romanos también tenían la costumbre de cuando entraba la gente a Jerusalén por esta parte, era mucho más fácil contar cuánta gente entraba. Así que también se hacía un tipo de censo, ya un tipo de cuenta ahí. ¿Ya? ¿Encontraste el 23. 23, 26, 49? 26, 49, ¿qué dice? O el 26 por último. 26, 23, 26. 23, 26. Sí, eso. Lee dos veces cuando aparezca el Golgota. No, que no sale explícito. Ya. Léelo nomás, ¿sí? Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Síguelo. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Ya? Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hasta ahí. Ya, aquí tenemos la palabra calavera. Y calavera efectivamente es otro término nomás, pero Gólgota, calavera, es cabeza, ¿cierto? Es un cráneo. Que siempre se asoció, ¿cierto?, con el tema de la muerte. Yo también lo asociaba con eso, y de hecho sigue siendo así. ¿Ya? Pero también nosotros lo podemos ver esto como una cabeza, ¿ya? Que era también la forma de alzar la cabeza, que era la forma del censo, ¿ya? Entonces, el punto es el siguiente. Jesús de Nazaret está ahí. Y Él es el Cordero, según todo el texto del Nuevo Testamento, y según las profecías, ¿cierto?, de los profetas y en la Torá, todo apunta de que Él tenía que morir. Y que Él es llamado el Cordero de Dios. Por eso que el profeta que deja esto claro es Juan. Juan, ¿cierto?, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que hace la expiación. ¿Me entienden? Entonces es Él el que está ahí y se tiene que hacer la cuenta por este Cordero. ¿Ya? Y en Él, y aquí está lo interesante, en Él multitudes como las estrellas del cielo y como la arena del mar son ellos el especial tesoro. En Él, en Yahshua Nazaret, ese mismo día. Porque Él es el único Cordero. Se tiene que entender, ¿cierto?, que si Él es el Cordero, todos aquellos que se arrepientan, todos aquellos que estuvieran hasta el día de hoy, ¿cierto?, que pueden ser billones, trillones, cuatrillones, lo que sea, quintillones, lo que sea la cantidad de personas que el Señor salve, que Él prohibió contarlas, ¿cierto?, son a través de la cuenta de este Cordero, en el censo de este Cordero. Este censo tiene la venia de Dios. Este censo no solo tiene la venia de Dios, sino que Él mismo paga el medio shekel a través de su sangre preciosa. ¿Qué les parece a usted? Este es el censo. Si Dios fue tan celoso con el censo, ¿cierto?, que habló en el libro del Éxodo, en el libro de Números, a través con David, a través de Ezequías, si Dios es tan celoso con el tesoro, si Dios es tan celoso, aquí nosotros vemos el censo más importante, en el Cordero. Allí se debía contar, allí debería hacerse el censo. Y hasta el día de hoy, todos nosotros los predicadores vamos a la cruz constantemente.
Vamos al Gólgota, en toda predicación llegamos ahí. En toda predicación, sea al aire libre, evangelismo, en la televisión, en lo que nosotros llegamos, siempre llegamos ahí. Y en especial en este tiempo de Pesaj, de la Pascua, donde todos volvemos al principio. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo pudimos nosotros ser incluidos en el especial tesoro? ¿Cómo solo sabemos que somos el especial tesoro? Porque el especial tesoro son reyes y sacerdotes. ¿Dónde está escrito eso? En el libro de Apocalipsis, hermano Claudio, 28. Ahí vemos que todo esto, ahora en la simiente de Abraham, que era Jesús de Nazaret, él hace esto, todo en ese lugar. En el Gólgota está el derramamiento de sangre, está el medio shekel, por decirlo así, de este cordero, aunque siempre fue el cordero al matarse su sangre espiado. Siempre hubo, ¿cierto?, la expiación. ¿Lo encontraste? 28. ¿Ya? ¿Qué dice? Y saldrán a engañar a las naciones que están en el... No es. Apocalipsis 5:10, a ver. Sí, acá. ¿Ya? Amén. Apocalipsis 1:6, capítulo 1:6. 5, Apocalipsis versículo 10. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Rey y sacerdote, especial tesoro. Entiéndase que ese es el especial tesoro. Dios no está hablando de plata, de piedras preciosas. Lo que está hablando Dios es de personas. Y no cualquier persona, sino persona que se ha sido santificada, que ha sido apartada para el servicio de su nombre. Así que ahora, ¿a quién le está hablando? ¿A los creyentes en Jesús de Nazaret? Amén. ¿Qué dice el 1 Apocalipsis 1:6? Amén, dice. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos ha hecho qué dice? Repíteme. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Otra vez, rey y Amén. sacerdote. ¿Quién fue? Jesús de Nazaret. Amén. Jesús de Nazaret fue. Entonces, otra vez, ¿pero cómo lo hizo? Lo hizo a través, ¿cierto? A través de este derramamiento de sangre. Amén. Y al colocar su vida como Cordero de Dios. Ahí se hizo el censo. Fíjense que hay algo bien interesante, no sé si lo tengo aquí, y si no lo tengo para que lo busquen en el celular. Cuando dice alzad vuestras cabezas, que vuestra redención, creo que en Lucas aparece eso, que vuestra redención está cerca. Tenía esto anotado, pero se me corrió. Lucas 21:28. Ya, velo, Claudio. O sea, Jonathan. Mientras lo busca. Ahora fíjense que cuando el sumo sacerdote profetiza ese año, ¿qué es lo que dice? Es mejor que muera un hombre por el pueblo, que el pueblo sea destruido. Y estaba hablando de uno que tenía que tomar el lugar. Una cabeza, una persona. Por eso que es interesante que todo esto se haya hecho también en el Gólgota. ¿Ya? En él nosotros somos incluidos en este censo que no tiene número. En él nosotros somos, en este censo, ¿cierto? Él es un cordero suficiente para que todo el mundo que crea en Yahshua de Nazaret sea considerado parte de su pueblo, un real sacerdocio, una gente santa. ¿Qué dice? Amén. Dice, Cuando veáis, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. vuestra redención está cerca. Alzad vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque tú vas a ser y yo voy a ser contado con la ayuda del Señor, si permanecemos en su voluntad, vamos a ser contados dentro de los salvados. Fíjense cuando el libro de Apocalipsis está terminando, ¿y qué dice? Dice, serán incontables otra vez. ¿Ah? Vi de las almas, dice, a ver, busquémoslo, cuando dice vestidas de blanco. ¿Ya? Y ahí aparece también que eran incontables.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que nosotros estamos exaltando la Pascua, estamos exaltando la cuenta sobre este Cordero que no solo ha hecho, ¿cierto?, un censo simple, sino que este era el censo más grande y más importante, pero que tiene el mismo celo, ¿cierto?, que tenía el Señor por su pueblo, que prohibía ser contado. ¿Ya? Así que Dios nos ayude para entender y comprender esto. Para que no hagamos de los hermanos de la iglesia un mero número. Nos libre el Señor nuestro Dios. Bueno, si se va, que venga otro. Esas palabras, ¿cierto?, el Señor nos ayude para quitarlas. Todos somos importantes. Si bien hay ovejas y ovejas, y unos que son a lo mejor un poquito más complicados que otros, porque siempre va a ser así. Pero todos, si han aceptado a Jesús de Nazaret y son parte de esto, entonces todos no somos un número, somos una bendición. Somos, ¿cierto?, parte de esto. ¿Lo correcto? Sí, la multitud vestida de ropa blanca. Ya. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice: Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Estos son los fines de los tiempos ya. ¿Se fijan? Y la gente está, y eran incontables. Eran incontables. Esto es la segulá, y esta es la bendición de Abraham que cae a través de Yahshua de Nazaret. Por eso erguido para ser contado, para ser parte de la salvación. Eso es lo que dice lo que acabas de leer, del perdón. Para ser reconciliados. Entonces, se suma la Pascua ahora, ¿cierto?, que ese día había un censo y tenía que contarse ese censo sobre el Cordero. Sobre el Cordero. Y lo más interesante que podemos decir o añadir en esto es que es familia, es considerada como una familia. ¿Ya? ¿Somos todos iguales? ¿Las congregaciones son todas iguales? Es difícil decirlo, o es difícil apoyar esto, porque en realidad lo que nos une es Yahshua de Nazaret. Pero luego le vienen, ¿cierto?, las diferencias que cada uno logra ver. Unos más liberales, otros un poquito más ortodoxos, uno a lo mejor más dado a la oración, al ayuno, otros más dado al guardar los mandamientos del Señor, a pegarse a los textos sagrados, a respetar sus leyes. ¿Qué puedo decir yo? Que el que no guarda a lo mejor los mandamientos que son menores, no podemos nosotros decir que se van a perder. Sería difícil decir eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es tan grande, ¿cierto?, la misericordia y el sacrificio en especial de nuestro Mashiach, que nosotros sabemos y creemos que la salvación está ahí. ¿Ya? Aunque no estén tan cercanos a Dios, aunque no hayan ellos, ¿cierto?, no hayan buscado a Dios a lo mejor de la manera más correcta. ¿Ya? Por eso Dios nos ayude, ¿cierto? Dios nos bendiga para ser parte de todo esto, de ser un especial tesoro. Ustedes mismos en la iglesia pueden juzgar así. ¿Ah? Si hay alguien que prácticamente no va, que está ahí a veces y siempre Dios no es su prioridad, más hay hermanos que están ahí trabajando, impulsados por el amor, impulsados, ¿cierto?, por la fe. Por supuesto que las personas que son honestas con Dios y son personas serviciales al Eterno, se consideran como personas, ¿cierto?, que han sido mayores en el Señor. Ya, se considera en lo justo, en lo que corresponde. ¿Ya? Pero no le vamos a quitar la salvación, no, al menos nosotros no. ¿Ya? Entonces, por eso que es interesante ver estas vestiduras blancas, ver esta cantidad de personas incontables y cómo se cumple la bendición de Abraham sobre la simiente, que es Yahshua de Nazaret. Y que el pueblo de Israel, ¿cierto?, considera la sangre y la carne como Isaac. ¿Ya? Pero esto se amplía y se multiplica infinitamente cuando viene nuestro Mashiach, ¿cierto? Y él toma para sí, ¿cierto?, esta bendición, siendo él, según lo que dice el apóstol, la simiente de Abraham, como hablando de una sola, dice Pablo. ¿Ya? Qué interesante. Pedro también habla de esto, ¿eh? Pedro también habla de que el Señor nos hizo
un especial tesoro, ¿ah? Una nación santa, un pueblo adquirido, que en otro tiempo no lo éramos. No sé si lo podemos buscar en Pedro, a ver si lo buscamos, porque lo tenía y no sé dónde lo dejé. ¿Ya? Pero tenemos ahí el comentario de Pedro. Mientras lo busca el hermano, enseñó en el celular. ¿Ya? Ahora, lo interesante de todo esto es ver esta cuenta y ver que, cierto, este censo existió desde que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y que había que hacer esa cuenta. Linaje escogido, ¿no? ¿Sí? ¿Vosotros sois linaje escogido? Sí. A ver. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo. Ahí está. En otro tiempo. Así que quiere decir que fuimos añadidos. Amén. Añadidos a este censo. Pero es un censo especial porque es un censo que Dios permitió, ¿cierto? Pero que Él solo conoce, ¿cierto?, la cantidad. Amén. ¿Ya? Hacer la cuenta sobre el Cordero. Por eso que también es interesante ver que cuando comienza la iglesia primitiva hay un texto que dice, y eran añadidos, ¿cierto? Todo el tiempo, todos los días eran añadidos los que habrían de ser salvos. ¿Me entiendes? No hay una cuenta en sí, eran añadidos nomás, dice. Ya pueden haber sido 10, 20, 40, 100, 200 diarios, no aparece en el texto. ¿Ya? Pero no podemos hacer, ¿cierto?, de la iglesia de Dios un mero número. El Señor dijo que tenían que ser incontables. Por eso cuando las profecías en la iglesia dice que Dios va a bendecir la iglesia, va a traer almas, el Señor sí nos da un número, el Señor dice que las va a traer. Y tienen que ser muchas. ¿Por qué? Porque deben ser incontables. Incontables en la cantidad. Incontables como las estrellas del cielo. Incontables como la arena en el mar. ¿Ya? De las orillas del mar. Así que Dios nos bendiga. Caminamos, nos paseamos, ¿cierto?, por este texto y vemos, ¿cierto?, que este censo es un censo especial. Este censo está en el texto sagrado. Debía hacerse la cuenta, ¿cierto?, por familia, para el Cordero. Yahshua de Nazaret es el Cordero. Usted, hermanito que está escuchando, que no sirve al Señor, amigo, usted también puede ser parte de esta cuenta. Amén. ¿Ya? Así que Dios le bendiga y el Señor le puede dar lo que nos ha dado a nosotros y más. Todo depende de su entrega, todo depende, ¿cierto?, de que sea una persona humilde delante del Señor y le obedezca. Nosotros no podemos decirle a la gente, ¿sabe?, que usted en realidad puede llegar hasta aquí, mano, porque usted no es descendiente de ningún super profeta, ¿cierto?, o ningún hombre especial, pero somos llamados con un llamamiento santo, todos. Y en Yahshua de Nazaret no hay límite. Todo va a depender de su esfuerzo, todo va a depender de su entrega, todo va a depender, ¿cierto?, de su temor delante del Señor para ir creciendo y adquiriendo estas cosas maravillosas que el Señor tiene para usted, tiene para mí, porque Él de alguna forma nos tiene y nos ha adornado con misterios, con cosas, ¿cierto?, profundas que nos llevan a entender que Él realmente nos ama y que realmente nos considera un tesoro. Es terrible ver cuando en las iglesias se pierde el amor o se pierde el respeto a las profecías, por ejemplo. O sea, una profecía más, el Señor me habló, sí, te habló, sí, como si fuera algo tan cotidiano, hermano, ¿ya? Pero hay millones de millones que todavía jamás el Señor le ha hablado de esta manera. Y hay millones de millones que desconocen que Dios habla de esta manera, ¿ya? Así que
Por favor, usted siéntase privilegiado, pero con temor, con temblor delante del Señor, y reconozca que si es algo, es gracias a Él. Es gracias a lo que hizo en el madero de la cruz. Es gracias a que fue el Cordero que usted, ¿cierto?, le hizo la expiación, y por su sangre derramada allí, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros salvados, ¿cierto?, de este horrendo juicio que viene junto, Señor, junto con el mal, junto con el bien también que el Señor nos dará a cada uno de nosotros. Usted debe ser contado entre los que han de ser salvos. Debe ser parte del censo de Dios, que no tiene cuenta. Que el único que sabe cuántas almas son es el Eterno, porque también lo dice en otra parte, que Él sabe los nombres de cada estrella. Dice así. Miren, o sea, el único que censa, el único que sabe quién es quién y los que Él ha llamado, es Él. Amén, Señor. Es Él. Pero Él nos cela tanto que Él no quiere que nadie más sepa. Que nadie sepa el peso de lo que Él tiene, de lo que Él hizo. De que el Dios Todopoderoso hizo a través de su Hijo en especial. ¿Ah? Lo que hizo para hacer de nosotros personas de bien y personas, ¿cierto?, que le han entregado su vida. Interesante, un mensaje más que se puede meditar en la Pascua, que se puede a lo mejor perfeccionar, porque faltan algunas cositas que ver, ¿cierto?, añadir, y otras que no podemos añadir por un tema de, por un tema de escuela, por un tema de casa, hay cosas que se guardan, ¿cierto?, que todas las personas guardan, que todos los instrumentos guardan y que todos los predicadores guardan para su iglesia, ¿ya? Pero con esto, yo creo que tiene para llegar el hermano apostólico, llegar a Pesas con un mensaje nuevo. Con un mensaje, porque todos los años el Señor nos puede dar un mensaje nuevo. Todos los años el Señor nos puede añadir algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tan grande la fiesta del Señor. Es tan grande la Pascua, ¿cierto?, que podemos de todos lados aprender y ser instruidos y ser beneficiados, ¿cierto?, con su palabra. ¿Ya? No sé si Claudio quiere decir algo. Amén. Que Dios le pueda bendecir a nuestros hermanos, ¿cierto?, al oyente que está allí, ¿cierto?, en sus hogares, esta noche escuchando la palabra del Señor. Bueno, el mensaje, ¿cierto?, la palabra del Señor es un libro, ¿cierto?, lleno de tesoros, totalmente valioso, ¿cierto?, para nosotros, los hijos del Señor, aquellos que hemos creído en este Dios grande y poderoso. Decirle a todos los oyentes, ¿cierto?, que están ahí en sus hogares, que no somos una secta, sino estamos bajo la doctrina totalmente de la palabra del Señor. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en este Dios grande, maravilloso, que hace obra, que hace milagro, que salió a nuestro encuentro, que nos sacó, como decía el texto ahí de Pedro, de tinieblas y nos llamó a la luz admirable, ¿cierto?, para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Y en esta noche, ¿cierto?, la palabra del Señor le dice a usted, querido oyente, querido amigo, que venga a la cruz, que corra a la cruz a los pies del Todopoderoso, que sea parte de este conteo, de este censo, y que nada lo pueda detener, que nada pueda impedir que usted tenga la oportunidad de venir a los pies de Jesús. Está la cruz ahí para que usted corra apresuradamente en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo terrible sobre la faz de la tierra. Y todos nuestros hermanos quizás que un día corrieron a la cruz y hoy están detenidos allí en sus hogares. Aquellos que han sido dañados en diferentes iglesias, aquellos que se han cansado, aquellos que han dejado todo y se han olvidado de este Dios poderoso que un día los redimió, que un día los limpió, que los lavó y que le dio la oportunidad de venir a sus plantas y de ser una nueva criatura. A ese Dios alabamos y bendecimos en esta noche. Y este mensaje pueda tocar su corazón, pueda tocar su vida, que el Espíritu de Dios se pueda mover allí en su hogar, porque la palabra del Señor es autoridad y poder del cielo para sanar, para libertar, para tocar el corazón más
duro. El Dios poderoso de Israel tiene ese poder y esa autoridad para poder tocar su vida y poder decirle y hacerle entender y poder que usted pueda reflexionar y pueda oír esta voz preciosa, este llamado. Te dice, ven a los pies de Jesucristo, ven a la cruz para que seas redimido y seas parte de este pueblo escogido, nación santa. Bendito es el nombre del Señor. Dios le puede ayudar a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, oyendo la palabra del Señor. Déjeme decirle una cosa, que aquí nosotros no queremos convencer a nadie, porque nosotros no tenemos el poder, no tenemos la autoridad de convencer, de transformar las vidas, de cambiar, de tocar el corazón, porque somos hombres, pecadores con faltas, con virtudes, que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Pero déjeme decirle que hay alguien que sí puede tocar, hay alguien que sí puede entrar allí en su vida, en su interior, y hacer de usted un nuevo hombre, una nueva mujer. Y ese es Jesucristo de Nazaret, el Dios de ayer y el día de hoy, el Dios del antiguo pacto y el Dios del nuevo pacto. Bendito es el nombre del Señor. Sea su vida bendecida a través de la palabra que ha sido exhortada en esta tarde, para la gloria del Todopoderoso. Amén. Esas han sido mis palabras. Dios les pueda bendecir. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan. Amén. Bueno, mira, yo quiero decir un versículo, ¿cierto?, de Éxodo 19. Amén. O sea, capítulo 19, versículo 5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bueno, mi hermano, dentro de todas las cosas, agradezco a Dios por esta oportunidad, ¿cierto?, la cual Él me ha dado de poder estar en este lugar y poder reflexionar y pensar un poquito y meditar en la palabra del Señor, la cual día a día nos ayuda a conocer a nuestro Dios como Él es. Y dentro de todas las cosas, imagínense, de Él es la tierra, dice su palabra. Pero usted es un especial tesoro. Dios lo aparta. Y eso es muy importante. Si usted es un creyente, un hijo de Dios, que ha ido a las plantas de nuestro Mesías, que se ha bautizado, que ha caminado como corresponde, alégrese, no se mire en menos. Sabe que es increíble cómo Dios nos atesora y cómo Dios nos ama tanto, que nos aparta de todos los pueblos que están en contra de su palabra. Yo hoy día le hablo que pueda buscar a este Dios real, a este Dios poderoso. Si a lo mejor usted se ha quedado, si a lo mejor usted hace mucho tiempo que no busca a su Dios, búsquele. Porque si usted no le busca, usted va a ser la que va a perder este privilegio que Dios hoy día le está dando, de poder ir, de poder buscar, de poder arrepentirse a lo mejor de las malas cosas que ha hecho. Siempre habrá una oportunidad. Mientras haya vida, siempre habrá una esperanza. Y hoy día debemos de prestar atención. Hay cosas que se están cumpliendo, su palabra no miente. Es tiempo de acercarse a este Dios real, que hace, que cambia, que transforma, que ayuda, ¿cierto?, en medio de la necesidad, de la angustia, del dolor, de todo lo que usted pueda vivir. Tenemos un Dios que consuela y que da esperanza en medio de todo lo que usted pueda vivir. Un día nosotros estuvimos en tinieblas y Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, a una luz admirable. Un día usted no es cualquier cosa. Usted tiene que meditar y pensar, no es cualquier cosa. Uno fue al Calvario de la cruz a dar su vida por usted y por mí. Y ese sacrificio fue perfecto. Dice que se exhibieron los pecados en medio de aquel sacrificio. Hoy día no es por nuestra causa, no es por nuestros actos, no es por nuestras actitudes, es por lo que Él hizo en la cruz. Por Él hoy día estamos delante, ¿cierto?, hablando de estas grandezas, de estas maravillas. Hay mucho tiempo, algunos dicen, pero déjeme decirle que el tiempo lo conoce Dios. El tiempo, Él sabe el día de mañana lo que usted pueda pasar o lo que usted pueda vivir. Por eso es necesario acercarse a este Dios real. Y este estudio el cual se ha hecho, tómelo como una bendición, ya que no lo va a encontrar en otro lado. Si Dios puso esto en el corazón es para que usted pueda aprender por sobre todas las cosas. Y como decía nuestro hermano Claudio,
nosotros somos solamente portadores de algo que Dios nos dio. En realidad, jamás vamos a convencer al que está a lo mejor mirando, pero hay uno que sí convence a través del Espíritu Santo. Hay uno que sí hace la obra perfecta, que es nuestro Mesías. Así que esta sería mi oportunidad, mi pastor, y muchas gracias. Bueno, Dios bendiga a los hermanos, ¿cierto? Que dado todas estas palabras, en realidad todos tenemos, ¿cierto?, un interés, y el interés es extremadamente sano. Es compartir estas cosas. La Biblia es profunda, la Biblia también es simple, ¿cierto? Todo en un conocimiento que el Señor da a quien quiere, ¿ya? Pero esto ya nos da luz de que el Señor, nuestro Dios, está interesado que también se sepan estas cosas, que el pueblo que no guarda a lo mejor la cena del Señor, la Pascua en su tiempo, haga meditación sobre esto, ¿ya? Es tiempo, ¿cierto?, de que estas cosas también salgan a la luz de alguna forma para ir nutriendo. La verdad que hay mucha gente que a lo mejor va a escuchar esto y no va a encontrar ningún sentido. Otros sí se van a sentir parte, se van a sentir identificados y sí van a sentir en la Pascua, cuando la hagan, ¿cierto?, que son un especial tesoro, que han sido ya contados ahora en un censo, ¿cierto?, especial, en un censo que solo Dios sabe el número de aquellos que han de ser salvos. ¿Ya? Así que vamos a orar a Dios, que Dios nos guíe en todo esto, Padre Celestial, en el nombre glorioso de su único Hijo, Yahshua de Nazaret. Agradecemos esta oportunidad de poder hablar de estas cosas, Señor Dios mío, de exaltar, Dios mío, lo que ocurrió en el Gólgota también. Dios mío, Señor, y es hermoso saber que no se trata de nuestras obras, se trata de que el Señor hizo lo que hizo por mí y por cada uno de nosotros, Señor Dios mío, y eso nos hizo un especial tesoro. Amén, Señor. De que la sangre gloriosa del Hijo de Dios está sobre nosotros. Amén. Dios mío, Señor, y nos ha hecho, Yahshua de Nazaret, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Señor Dios mío, esto es realmente grande, gigantesco, algo que supera el entendimiento. Dios mío, porque solo el sentirse, y no solo sentirse, sino realmente ser, Dios mío, lo que usted nos dice, Señor Dios mío, trae bendición a esta tierra, trae bendición a nuestra familia, trae bendición a lo que nos rodea, retrocede en las tinieblas en el nombre glorioso del Hijo de Dios, porque Él está sobre nosotros, porque su sangre está sobre nosotros, porque su sangre gloriosa derramada, Señor, en el Gólgota, en el madero de la cruz, Dios mío, ha traído bendiciones, beneficios. Dios mío, Señor, a pueblos, tribus, lenguas y naciones. Amén. Señor Dios mío, y lo seguirá haciendo. Señor Dios mío, porque hay una cuenta que todavía no se cierra. Hay una cuenta que todavía está en pie. Hasta el último, Señor Dios mío, que reciba a Yahshua de Nazaret. Amén, como su único Señor y Salvador. La cuenta está abierta. La cuenta se sigue haciendo. El censo se sigue haciendo. Y son añadidos los que han de ser salvos. Gloria a su nombre. Agradecemos, Dios creador del Amén. cielo y de la tierra, y le pedimos, Señor Dios mío, que su poder y su gloria se manifieste, Señor, sobre las personas que escuchan, sobre aquellos que están alejados, aquellos que se sienten nada, Amén. para que puedan volver, Dios mío, Señor, y poder vivir una vida distinta, una vida de reyes y sacerdotes, Sí, gloria a tu Señor Dios nombre. mío, iluminados y guiados Amén, Señor. por el poder de Dios eterno. Bendito es usted. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios de los ejércitos, presentamos, Señor, nuestro clamor. Presentamos, Dios mío, a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, Dios mío, para que usted y su poder les alcance. Gracias, Dios. Añada usted todo lo que tenga que añadir el día a día, Señor, en nuestras iglesias, Señor, y en cada pueblo que usted quisiera traer. Gracias, Señor. Líbrenos de ser una iglesia abortiva, sino que cada uno pueda permanecer en el tiempo, Señor, estables en su voluntad. Gracias, Señor. Dejamos esta oración en sus manos, para la gloria de Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Shalom. Alejen. La paz del Señor sea con ustedes.